El despertador sonó a las 6:45, como de costumbre. Mateo abrió los ojos lentamente, sin ganas, mirando el techo como si esperara alguna respuesta. La habitación era luminosa, con muebles hechos a medida, cortinas automáticas. Todo en los tonos que había elegido junto a la decoradora. Pero había algo en el aire que no encajaba. Era como un silencio que grita. ¿Entiendes? Esa sensación de que por fuera todo está bien, pero por dentro, solo eco. Se levantó sin pensar demasiado. Su cuerpo iba en piloto automático. Ducha tibia, café negro, camisa blanca perfectamente planchada. Su reloj de pulsera costaba más que un coche económico. Y el coche en el garaje era de esos modelos que todos reconocen al instante. Aún así, se sentía invisible. Vivía en el ático de un edificio imponente, con vista a toda la ciudad. Desde lo alto, Ciudad de México parecía tranquila, pero solo parecía. Mateo miraba los autos pasar allá abajo como quien observa una película que ya no entiende, una película de la que, en teoría, él era el protagonista. Pero el guión ya no tenía sentido. Tenía 32 años, era un arquitecto de renombre, hijo de una familia que siempre aparecía en las columnas sociales. Su padre, un empresario respetado. Su madre, elegante, siempre presente en los eventos correctos. Desde pequeño, Mateo sabía lo que se esperaba de él, y lo cumplió. Título con honores, premios, proyectos en revistas, su nombre grabado en placas de vidrio frente a edificios modernos. Pero por dentro, solo había un cansancio que nunca se iba. En la oficina, todos lo trataban con respeto, o con miedo. Difícil saber. Al llegar, los pasillos parecían ordenarse. Las voces bajaban, las posturas cambiaban. Y él sonreía, apenas, como quien agradece. Pero en el fondo, quería escapar. Salir corriendo de ese mundo tan organizado donde todo era calculado, pesado, controlado. Era como vivir dentro de una maqueta. Bonita, sí, pero falsa. Al final de esa mañana, Mateo visitó una obra en Iztapalapa, un nuevo proyecto, un colegio bilingüe privado, de alto nivel. La visita fue rápida, los ingenieros hablaron mucho, mostraron cifras, plazos, y él solo asentía con la cabeza. No escuchaba de verdad, no estaba allí de verdad. En el regreso, se detuvo en un semáforo y miró hacia un lado. Era un centro comunitario pequeño, sencillo, con un letrero algo desgastado. Unos niños jugaban afuera, y por un instante, casi no reconoció lo que sintió. Fue como una punzada en el pecho. Un malestar dulce. Algo se movió dentro de él. Pero el semáforo cambió, y siguió. Por la tarde, Mateo fue a la cena por el cumpleaños de su padre. Todo al estilo de siempre. Salón elegante, gente influyente, música ambiental, camareros sirviendo espumante como si fuera agua. Mateo estrechaba manos, sonreía de forma ensayada, respondía preguntas que ni escuchaba. En un momento, fue al baño solo para respirar. Cerró la puerta, se miró al espejo y se quedó allí, quieto. Su rostro estaba intacto. Barba bien hecha, cabello en su lugar. Pero su mirada parecía perdida en un lugar donde nadie más tenía acceso. Del otro lado de la ciudad, Julia volvía a casa con una bolsa llena de frutas y pan. Venía del mercado, después de un día largo dando clases de música en el centro comunitario. Sus dedos estaban cansados, los hombros también. Pero su sonrisa brotaba fácil al pensar en su hermano, Diego, esperándola en casa. Diego tenía 12 años y no hablaba. Al menos no con palabras, pero Julia lo entendía todo. Cada gesto, cada sonido, cada mirada. La conexión entre ellos era algo que nunca sintió necesidad de explicar, porque estaba allí, cada día, cuando él la abrazaba a su manera, cuando ella tocaba el piano para que él se durmiera, cuando él sonreía con los ojos cerrados. Era amor, así de simple. La casa era pequeña, pero viva. Julia vivía allí desde que su madre murió. Cuando aún era adolescente, su padre había desaparecido años antes, como quien olvida que tiene familia. Desde entonces, ella se encargaba de todo, del alquiler, de la comida, de las crisis de Diego, y también de sus alegrías. Nunca fue fácil.
pero tenía sentido. Esa noche, Julia acostó a Diego y se quedó sentada a su lado, sujetándole la mano hasta que su cuerpo se relajó. Luego fue a la sala, tomó un cuaderno de notas y comenzó a escribir ideas para la próxima clase. Pensaba en llevar instrumentos diferentes para que los niños pudieran experimentar. Tal vez algo con tambores. Quería que sintieran la música en el cuerpo, como una danza, como algo que despierta por dentro. Afuera, la calle estaba en silencio, un silencio bueno, lleno de historia. Pero en alguna esquina del barrio, un auto de lujo pasaba lentamente. Mateo no sabía por qué había vuelto allí. Solo sabía que tenía que hacerlo. Estacionó lejos, bajo del coche, y se quedó mirando el centro comunitario. Estaba cerrado, ya era tarde, pero vio un mural en la entrada, fotos de niños sonriendo, carteles hechos a mano, frases sobre esperanza, sobre fuerza, sobre nuevos comienzos. Se quedó allí unos minutos, y por primera vez en mucho tiempo sintió ganas de saber más, no por obligación, no porque fuera parte de algún proyecto, sino porque algo dentro de él se había despertado. Cuando volvió al coche, la luna ya estaba alta en el cielo. Encendió la radio, pero la apagó enseguida. Prefirió el silencio, un silencio distinto al de su apartamento. Ese silencio tenía un sonido de algo nuevo, de duda, de curiosidad, de vida. Y antes de seguir con esta historia, te pido algo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Nos ayuda un montón a seguir trayendo historias reales que inspiran y conmueven. Y contanos desde qué ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llega esta comunidad. Mateo llegó al evento con el blazer oscuro sobre los hombros y un peso que ya ni sentía. Era un evento benéfico, organizado por una ONG cultural del sur de la ciudad. La empresa familiar era uno de los patrocinadores, y él había sido el elegido para representarla. En la práctica, solo era otra noche con cócteles, discursos y sonrisas tensas. El salón era amplio, algo improvisado, pero bonito. Luz tenue, paneles con fotos de los proyectos sociales, gente de todo tipo. Algunos con ropa sencilla, otros con trajes costosos intentando parecer relajados. Mateo caminaba por allí como quien busca una salida invisible. Sostenía una copa de espumante. Sonreía sin mostrar los dientes. Asentía con la cabeza sin oír realmente. Estaba allí, pero no estaba. Cerca del escenario, algunos niños se organizaban en fila. Estaban nerviosos. Un chico se subía el cierre de su chaqueta. Una niña acomodaba su hebilla. Todos miraban en la misma dirección. Julia. Ella estaba arrodillada, hablando bajito con una de las más pequeñas. Luego se levantó, aplaudió suave y el grupo se animó. El coro iba a cantar. Julia subió al escenario con paso firme. No era un escenario grande, ni sofisticado, pero ella estaba allí con la presencia de quien ocupa un teatro lleno. Mateo se acercó, curioso. Aún con la copa en la mano, de lado, como quien no quiere parecer muy interesado. El coro comenzó a cantar, una canción sencilla, voces infantiles, algunas desafinadas, otras tímidas, pero todas con ganas. Julia dirigía con suavidad, sonriendo a cada mirada perdida. Y allí, en ese instante, la sala se detuvo, no literalmente, pero por dentro, como si todos, por un momento, hubieran olvidado a qué habían venido. Mateo también lo sintió, solo que no supo cómo nombrarlo. Cuando terminó la canción, hubo aplausos, no exagerados, pero sinceros. Julia agradeció con una inclinación. Los niños bajaron del escenario riendo, emocionados. Mateo aprovechó el movimiento y se acercó. «Muy bonito el trabajo», dijo, con ese tono que suena a elogio, pero no dice mucho. Julia lo miró como quien observa un cuadro torcido. «Gracias. Pero lo bonito no paga el alquiler ni mantiene el proyecto». Mateo sonrió, un poco avergonzado. Intentó continuar la conversación. «Imagino que no debe ser fácil». Julia cruzó los brazos. «No lo es. Pero lo difícil no es excusa para hacer poco». Mateo iba a responder algo, pero se detuvo. Aquella mujer, a la que nunca había visto, había desmontado su escudo con solo 2 frases. «Solo quise decir que admiro»,
el esfuerzo. Qué bueno, porque mientras ustedes admiran, nosotros nos partimos el alma para que esto no muera. Ella se dio vuelta y fue a llamar a uno de los niños. Mateo se quedó allí, sintiendo una mezcla extraña de molestia y respeto. No estaba acostumbrado a que lo trataran sin cuidado, a gente que no intentaba agradarle. De regreso a casa, el silencio del auto se sintió más denso. Apoyó la cabeza en el vidrio y miró las luces de la ciudad pasar rápido. Había algo en esa mujer que se le había quedado en la mente. No su imagen, sino la sensación de que lo habían visto. Y tal vez no habían gustado de lo que vieron. Del otro lado, Julia guardaba los instrumentos en el pequeño salón del fondo del centro. Los niños ya se habían ido, algunos con sus padres, otros con voluntarios de la ONG. Diego esperaba en una esquina, dibujando en el cuaderno que ella siempre le llevaba. Julia respiraba hondo, agotada. La presentación había sido bonita. Sí, pero el día había sido duro. Y ese hombre al final, Mateo, recordaba el nombre porque estaba en la placa de los patrocinadores, le había dejado una sensación rara. No le gustaba la gente que hablaba sin escuchar, que elogiaba por compromiso, que iba a eventos sociales como si fueran pasarelas. Pero había algo en él que tampoco podía explicar, una incomodidad que no era solo enojo, era una intuición, como una grieta pintada por encima. Esa noche, después de acostar a Diego, Julia se quedó sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos. No lograba relajarse. Repasaba la conversación corta, palabra por palabra. ¿Habrá sido demasiado dura? ¿Había él entendido? ¿O ni le importó? Al día siguiente, Mateo tuvo una reunión temprano. El tema era expansión de marca, nuevos contratos, alianzas con fondos internacionales. Gente hablando fuerte, gráficos en pantalla, números y más números. Fingía interés, pero su mente estaba lejos. Al final de la reunión, su padre entró en la sala. Traje impecable, rostro serio, de esos hombres que no necesitan alzar la voz para imponer respeto. Buen trabajo ayer. A la ONG le encantó la presencia de la empresa. Mateo asintió sin decir nada. Este tipo de eventos son importantes. Muestran que nos importa la comunidad, ¿entiendes? Entiendo. Su padre se acercó y bajó el tono. Y también es bueno para tu imagen. Últimamente estás muy apagado. Eso preocupa. Esa palabra lo tocó. Apagado. Como un cuadro olvidado en una esquina. Como si lo único que valiera en él fuera su nombre. No respondió. Solo hizo un leve gesto con la cabeza y salió de la sala. Al final de esa semana, Mateo volvió al centro comunitario. Sin avisar, estacionó en una calle lateral, se puso una gorra y bajó con una carpeta bajo el brazo. No sabía bien qué hacía allí. Solo sabía que tenía que ver eso otra vez. Al entrar, fue recibido por una recepcionista amable, aunque con cautela. ¿Puedo ayudarte? Vengo a hablar sobre posibles mejoras en el espacio, parte de la empresa que patrocinó el evento. Solo quiero entender mejor lo que necesitan. La recepcionista llamó a Julia. Ella apareció minutos después, con una mirada directa. ¿Volviste? Sí, estuve pensando en lo que dijiste, y creí que podría ayudar de una forma más práctica. Julia respiró profundo. Quiso decir que no, pero sabía que ese tipo de ayuda no caía del cielo. No necesitamos caridad, pero si es una alianza de verdad, sentate. Mateo se sentó. Conversaron unos 20 minutos. Nada profundo. Él hizo preguntas. Ella respondió con paciencia, pero aún distante, como quien prueba el terreno antes de pisar firme. Diego apareció en la puerta del salón. Miró fijamente al hombre sentado. Mateo sonrió, algo incómodo. Diego no respondió. Solo se quedó parado, observando. Julia lo llamó en voz baja, y él fue hacia ella, apoyando su rostro en su brazo, como siempre. Mateo lo observó. Había algo en ese niño. Una forma de estar entero, sin decir una palabra. Eso lo sacudió. ¿Tu hermano? Sí. Diego. Tiene 12. No habla, pero entiende todo. Parece fuerte. Lo es. Mucho más que mucha gente por ahí. Mateo guardó silencio. Eso le resonó por dentro.
Al irse, se detuvo en la puerta y miró a Julia. Gracias por recibirme, aún desconfiando. Todavía desconfío. Él sonrió, algo avergonzado. Pero salió de allí con una sensación distinta. Una incomodidad que parecía necesaria. Esa misma noche, Julia recibió una llamada extraña. Número desconocido. Al contestar, una voz masculina, formal, le informó que tenía una propuesta de apoyo financiero para el coro del centro. Una suma alta, anónima. Cortó confundida. No sabía si aceptar, si rechazar. No estaba segura de nada, pero algo en eso no sonaba normal. Mientras tanto, Mateo conducía sin rumbo por la ciudad. Se detuvo en un puente y miró las luces urbanas. Abrió la galería de fotos en su teléfono y observó una imagen antigua. Era él, más joven, al lado de su madre, frente a una casa sencilla, de otro tiempo. Un tiempo del que nunca más habló. Cerró el teléfono y se quedó allí, quieto, con esa sensación en el pecho que no sabía si era nostalgia o miedo de lo que estaba volviendo a la superficie. Mateo intentó olvidar, pero no pudo. La conversación con Julia seguía presente, picando desde dentro. Era como una piedra en el zapato, pero no del tipo que solo molesta. Era más profundo. Una molestia que venía de la vergüenza, tal vez, o de la verdad. En los días siguientes, continuó con su vida de siempre. Agenda llena, reuniones eternas, almuerzos con clientes en lugares caros donde la comida ni sabía a nada. Todo normal, al menos por fuera. Pero por dentro, algo se había desacomodado. Estaba más callado, más distraído. En casa, dejaba la tele encendida sin mirar. En el trabajo, olvidaba nombres, perdía plazos, evitaba conversar. A veces cerraba la puerta de su oficina solo para no tener que ver a nadie, para no tener que fingir. Fue en uno de esos días que decidió volver al centro comunitario. No pidió cita, no avisó, solo apareció, otra vez con la carpeta en la mano, como si eso justificara algo. Julia se sorprendió al verlo entrar. ¿Vos otra vez? Sí, quiero entender mejor lo que hacen aquí. De verdad, si se puede. Ella lo miró unos segundos. Su tono era distinto, menos seguro, menos altivo. ¿Querés observar? Quiero. Entonces, observa, pero sin molestar. Eso hizo. Se quedó en un rincón del salón de música, apoyado contra la pared, mirando a los niños llegar. Algunos entraban riendo, otros más tímidos. Julia los recibía con un cariño firme. Regañaba, elogiaba, escuchaba. Todo era rápido, caótico, real. Mateo observaba en silencio. Anotaba cosas, aunque sin saber qué. A veces solo dibujaba formas sin sentido para disimular la incomodidad de estar en un lugar que no comprendía. Al final de la clase, Julia pasó a su lado y dijo, sin mirarlo, «Si querés volver, volvé, pero trae café, y sin azúcar». Al día siguiente, él volvió, con el café, y volvió al otro día también, y al siguiente. Nadie preguntó por qué. Pero él aparecía siempre a la misma hora. Ayudaba a apilar sillas, cargaba instrumentos, barría si hacía falta. No hablaba mucho, solo observaba. Julia seguía igual de firme. No era simpática, ni dura, solo clara, literalmente. Pero poco a poco, el tono cambió. Empezó a preguntarle cosas. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía exactamente en la empresa? ¿Por qué había vuelto realmente? Mateo respondía con calma. A veces con una sonrisa tímida, a veces solo con la mirada. Diego también empezó a acercarse. Al principio, solo lo observaba de lejos. Luego se sentaba más cerca. Un día, le entregó un dibujo a Mateo. Era una hoja llena de líneas y formas. Mateo la guardó en el bolsillo del saco sin decir nada, pero sonrió de una forma que no lo hacía desde hacía mucho. En la oficina, el cambio empezó a incomodar. El padre de Mateo lo llamó a conversar. «Estás saliendo más temprano, llegando más tarde, distraído. ¿Pasa algo?» «No, solo reordenando algunas cosas». «Tenés una imagen que mantener, Mateo. Ese involucramiento con proyectos sociales está muy bien en la teoría, pero no podés alejarte de los negocios». Mateo no respondió.
Guardó silencio. Y eso fue peor. Su madre llamó al día siguiente. Habló de la cena de cumpleaños de la tía, de la nueva campaña de la empresa, de las fotos que salieron en una revista. ¿Y vos, hijo, estás bien? Dijo que sí. Ella no lo creyó, pero no insistió. Esa semana llovió mucho. Una de esas tormentas que agarran a la ciudad desprevenida y lo desordenan todo. El centro comunitario tuvo goteras, luces parpadeando. Una parte del techo de la sala de música se despegó. Julia estaba desbordada tratando de sostener todo. Mateo apareció en medio del caos, con la camisa empapada, ofreciendo ayuda. Ella quiso mandarlo a su casa, pero no lo hizo. Trabajaron juntos allí, envueltos en plásticos, con baldes en la mano, protegiendo los instrumentos, intentando poner orden. Cuando terminaron, estaban agotados, mojados, pero riendo. Fue la primera vez que rieron juntos, y fue ahí cuando algo cambió para siempre. En los días siguientes, la presencia de Mateo se volvió rutina. Los niños ya sabían su nombre. Diego pasaba más tiempo cerca. A veces incluso le sonreía, pero junto con esa cercanía llegaron los problemas. Julia empezó a notar que no todos en la ONG estaban cómodos con la presencia de Mateo. Uno de los coordinadores comentó, medio al pasar: ¿está ayudando o solo haciendo investigación para algún proyecto de la empresa? Julia lo defendió. Dijo que él no había mostrado ningún interés comercial, que solo estaba allí. Pero la duda quedó. Y algo más. Empezaron a circular rumores de que uno de los patrocinadores iba a cortar fondos. Decían que había un nuevo acuerdo en camino con otra organización. Julia no sabía si tenía relación, pero sentía que el piso temblaba. Mateo, por su parte, también empezaba a sentir resistencia. Uno de los socios del estudio lo llamó a una charla directa. Estás desaparecido, y cuando apareces, pareces en otro planeta. Tenés que decidir qué querés. Sé lo que no quiero. Eso no alcanza. Mateo empezaba a sentir el peso de intentar vivir entre dos mundos. En el centro, era el forastero, el que aún no era parte, que tal vez nunca lo fuera. En la empresa, era el heredero que se estaba resbalando, que ya no parecía tan confiable. Una tarde, Julia encontró un sobre en la recepción del centro comunitario, sin nombre, solo la dirección. Dentro, había una propuesta de financiamiento total para el coro. Una suma alta. Firma: Grupo Vicente. Era el nombre del padre de Mateo. Julia se congeló. Guardó el sobre, pero no dijo nada. Ni a Mateo. Esa noche no pudo dormir bien. Si eso había sido idea de él, ¿por qué no le había dicho? Y si no lo era, ¿qué intentaba comprar su padre? Despertó con la cabeza llena, y con la sensación de estar cayendo en una trampa. Al día siguiente, Mateo llegó con 2 bolsas. Traía cuadernos nuevos para los niños, meriendas y un radio que había reparado. Julia lo llamó a un rincón. ¿La propuesta de tu papá, la pediste vos? ¿Qué propuesta? Ella le mostró el sobre. Él lo miró, sorprendido. No, no sabía nada de esto. ¿Estás seguro? Seguro. Ella lo miró fijo. Yo no estoy en venta, Mateo. Lo sé. Y espero que vos tampoco lo estés. Mateo guardó silencio. Era como si todo se hubiera detenido. A partir de ese momento, la relación se volvió extraña. Julia volvió a cerrarse. Más distante. Mateo intentaba acercarse, pero sentía que golpeaba una puerta cerrada. Diego también pareció distinto. Más inquieto, más alejado, como si el viento hubiera cambiado de dirección. Al final de esa semana, Mateo no apareció. Ni la siguiente. Julia intentaba fingir que no lo extrañaba, pero lo hacía, y Diego preguntaba por él con la mirada, no con palabras, pero preguntaba. Un día, Julia llamó a la empresa. Le pidieron que dejara un mensaje. Le dijeron que él estaba reorganizando su agenda. Cortó. Esa noche, Julia fue a la sala de música y encontró un armario entreabierto. Dentro, un papel doblado. Era un dibujo, hecho por Diego. Mateo sosteniendo un paraguas sobre ambos en medio de la lluvia. Julia se sentó en el suelo y se quedó allí, en silencio, con la sensación clara de que algo se había movido y que quizás ya no había vuelta atrás. Mateo volvió.
No porque estuviera listo, sino porque no podía irse del todo. Después de 2 semanas desaparecido, sin dar noticias, sin responder mensajes, apareció de nuevo en la puerta del centro comunitario. Llevaba una caja de cartón en brazos. Dentro, pinturas, hojas de colores, pinceles, lápices. Nada extraordinario. Pero era un gesto, una forma de decir, sigo aquí, sin tener que decirlo. Julia estaba sentada en la sala de música cuando él llegó. No se levantó, solo lo miró. Una mirada directa, sin enojo, pero sin ternura. Pensé que habías desistido, dijo ella, tranquila. Yo también, pero no pude. Ella asintió despacio. No era una invitación a entrar, pero tampoco era un pedido de que se fuera. Mateo quedó de pie unos segundos, sin saber dónde poner las manos. Luego se acercó a la mesa y dejó la caja allí. Son cosas que sobraron de una remodelación en la oficina. Pensé que podrían servirles. Julia no respondió, pero abrió la caja y revisó lo que había dentro. Luego lo miró y dijo, seca. No compensa la ausencia, pero ayuda. Mateo sonrió, casi aliviado. Lo sé. Ella cerró la tapa de la caja. Diego está afuera dibujando. Si querés, podés ir a hablar con él. La frase tomó a Mateo por sorpresa. Era la primera vez que Julia lo invitaba a acercarse al hermano, pero había un tono implícito, un tono de prueba, de advertencia, como quien dice, anda, pero sin invadir. Mateo salió de la sala despacio y fue al patio cubierto. Diego estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, el cuaderno en el regazo. Dibujaba concentrado, con el rostro inclinado, los trazos firmes. Mateo se detuvo a unos pasos. No quería asustar, ni interrumpir. Solo observaba. Diego no miró. Siguió dibujando como si no hubiera nadie más. Mateo respiró hondo. Luego se agachó despacio, manteniendo distancia. Hola, Diego. Nada. Yo vi un dibujo tuyo, ¿te acordás? El del paraguas. Diego no reaccionó. Ojos en el papel. Mano firme. Mateo intentó de nuevo. ¿Te gusta dibujar? Porque pareces hacerlo con ganas. Silencio. Mateo no sabía si seguir hablando o levantarse e irse. Esa falta de respuesta lo incomodaba. Nunca había sabido cómo manejar eso. Siempre había sido bueno con las palabras, con las charlas rápidas, con las sonrisas sociales, pero allí, nada de eso servía. Intentó cambiar de tema. ¿Puedo ver lo que estás haciendo? Diego siguió dibujando. No dijo que sí. Tampoco que no. Solo giró un poco el cuaderno, dejando visible el papel. Era una casa, muy sencilla, pero llena de detalles. Una ventana abierta, una planta en la esquina, una bicicleta apoyada en la pared. Mateo miró por unos segundos. Bonito. Hay muchas cosas aquí. Diego no dijo nada, pero, por primera vez, levantó la mirada un instante. Rápido. Luego volvió al dibujo. Fue un segundo, pero fue algo. Desde lejos, Julia observaba. Sentada al borde de la sala, fingía ordenar papeles, pero no apartaba los ojos de la escena. Ella conocía ese silencio, sabía leerlo. Diego no dejaba que cualquiera se acercara, y ese día lo permitió. Un poco, pero lo permitió. Aún así, Julia seguía desconfiando. Mateo no era solo un arquitecto bien vestido con crisis existenciales. Era hijo del hombre que quería controlar todo, que había enviado dinero a escondidas, que no entendía los límites. Y en el fondo, Julia todavía no sabía si Mateo era realmente distinto, o solo más cuidadoso. En la empresa, la situación de Mateo se tensaba. Los socios empezaban a cuestionar formalmente su participación en proyectos externos. Los comentarios en las reuniones se volvían más fríos. Había gente moviendo hilos en silencio, y su padre, aunque callado, dejaba claro que la paciencia se agotaba. O asumís el lugar que te corresponde, o dejás espacio para quien lo quiera. Esa frase la dijo al final de una reunión, con la sala casi vacía. Solo ellos dos. Mateo no respondió. Se fue con esa frase pegada al cuerpo. Al día siguiente, volvió al centro comunitario. Esta vez, Julia estaba en la sala con pocos niños. La clase era reducida,
Semana de evaluaciones en las escuelas. Diego también estaba allí, dibujando. Mateo entró sin decir mucho. Solo hizo un gesto de buenos días y se sentó en una esquina. Julia lo llamó después del recreo. Estoy pensando en hacer una pequeña reforma aquí. Nada grande. Pero hay muchas cosas rotas. ¿Querés que lo vea yo? Ella respiró hondo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea con presupuesto del centro. Y sin involucrar a tu familia. Él entendió el mensaje. Hecho. Quedaron en silencio unos segundos. ¿Y Diego? Preguntó él señalando suavemente con la mirada. Está más callado hoy. Pasa. Mateo asintió. ¿Se siente? Sí. Pero nadie te enseña eso, ¿no? No. Se levantó. Si querés, mañana paso con algunas ideas para la reforma. Podés, pero sin apuro. Al final de esa tarde, Julia fue llamada por la coordinadora de la ONG. La conversación no fue buena. Estamos revisando los contratos con los proyectos de la casa, y el coro puede ser uno de los que salgan. ¿Cómo que salgan? El presupuesto está ajustado, y tenemos prioridades. El coro no es esencial. Julia sintió un nudo en el estómago. ¿No es esencial para quién? La coordinadora desvió la mirada. Entiendo lo que significa para vos, pero no es una decisión solo mía. Julia salió de la sala con la cara caliente. No contó nada ese día, ni a Diego, ni a Mateo, pero la sensación era de que algo se estaba derrumbando. Cuando Mateo apareció al día siguiente, notó que el ambiente estaba raro. Julia estaba seca. Evitaba hablar. Los niños, inquietos. Diego, más aislado de lo normal. Al final del día, él se acercó a Julia. ¿Pasó algo? Ella dudó. Luego respondió, directa. ¿Quieren cortar el coro? Mateo guardó silencio unos segundos. ¿Hay algo que pueda hacer? Todavía no lo sé. Pero si lo hay, te aviso. Su tono era firme, casi seco. Mateo lo entendió. Era el tipo de dolor que ella aún no quería compartir. Y él respetó eso. Antes de irse pasó por el patio y vio a Diego solo, sentado en el suelo. El cuaderno abierto en el regazo. Los dibujos más oscuros. Formas duras, líneas pesadas. Se acercó con cuidado. Se sentó al lado, sin decir nada. Después de unos minutos, Diego dio vuelta la hoja y dibujó una puerta. Cerrada. Mateo entendió el mensaje. Se levantó despacio. Y se fue. Esa noche, Julia no pudo dormir. Pensaba en el coro, en los niños, en Diego, en Mateo, en todo. Afuera, la ciudad seguía ruidosa. Pero dentro de la casa, el silencio era casi duro. Casi demasiado. Miró la puerta del cuarto de su hermano. Luego miró el techo. Y sintió algo raro. Como si esperara algo malo. Algo que venía llegando, lento. Pero venía. Ese tipo de silencio que ya no es solo silencio. Es advertencia. Las visitas se volvieron costumbre. Sin horario fijo, sin motivo declarado. Mateo llegaba con una mochila al hombro, a veces con café, otras con herramientas. Cuando le preguntaban qué venía a hacer, respondía con el mismo tono calmo. Observar. Ayudar, si puedo. Al principio, Julia mantenía distancia. Respondía lo justo. Evitaba hablar si no era del coro, los niños o alguna necesidad concreta. Pero él seguía yendo. Siempre igual. Sin forzar presencia, sin querer impresionar. Con el tiempo, Mateo empezó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. Se daba cuenta de cómo Julia cambiaba el tono según el niño que le hablaba. De cómo usaba el silencio para acompañar, no para presionar. Notaba sus manos. Manos que enseñaban, acomodaban cabello, afinaban guitarras con una firmeza segura. Y especialmente, notaba a Diego. En los días tranquilos, Julia le tocaba la guitarra. Se sentaban en un rincón de la sala, cerca de la ventana, y ella empezaba suave. Diego apoyaba la cabeza en su hombro, cerraba los ojos. Siempre era la misma melodía. Corta, repetida. Una secuencia simple, pero con algo inexplicable. Parecía una clave, un puente entre ellos. Mateo nunca interrumpía, solo observaba. A veces suspiraba y se encontraba sonriendo solo.
Otras se preguntaba si alguna vez había tenido algo así con alguien, una conexión que no necesitara palabras, ni explicaciones, ni imagen perfecta. En ese espacio entre silencios, comenzaba a nacer algo nuevo, un respeto que no venía de cargos, ni títulos, ni buenos modales. Era otra cosa, más cruda, más difícil de nombrar. Y Julia, aunque aún desconfiada, lo notaba. No sonreía fácil, pero a veces sonreía. Cuando él hacía una pregunta sincera, cuando ayudaba a un niño con paciencia, cuando Diego lo miraba con curiosidad, sin miedo. Pero su sonrisa venía y se iba. Nunca se quedaba. Nunca se alargaba más de lo justo, porque ella sabía. Sabía que el mundo no era amable con gente como ella, y que todo lo que llega demasiado fácil, también se va sin aviso. En la oficina, Mateo se volvió tema de conversación en los pasillos. Comentaban que estaba raro, desconectado, demasiado alejado de la estrategia. Uno de los socios más antiguos le habló sin rodeos. No podés tirar todo lo que construiste por un capricho social. Mateo respondió con una mirada tranquila, pero por dentro dolía. Dolía porque sabía que no era un capricho, pero tampoco sabía qué era. En casa, su padre presionaba más. El consejo de la holding se va a reunir a fin de mes, y esperan tu posición sobre la fusión. Mateo ya ni recordaba si quería eso, o si alguna vez lo quiso. Su madre intentó conversar. Los hijos de familias como la nuestra no tienen el lujo de elegir lo que sienten. Hacemos lo que se espera. Él escuchó y guardó silencio. En el centro comunitario, las cosas también se complicaban. La coordinadora de la ONG lo confirmó. El recorte se iba a concretar. Era cuestión de días. El coro sería lo primero en salir. Julia sintió que el suelo se le movía. Intentó contactar otros apoyos, envió correos, tuvo reuniones con 2 consejeros. Nada funcionó. Nadie quería financiar música en un lugar donde apenas alcanzaba para la merienda de los niños. Mateo se enteró por una conversación al pasar en el pasillo. Julia no le contó. Y cuando intentó preguntar, ella solo dijo: ya perdimos cosas peores. Esto no va a ser el fin del mundo. Pero él lo vio. En sus ojos. En la forma en que apretaba los labios para no dejar escapar las palabras. En el silencio largo tras la respuesta corta. Ese día Diego no quiso dibujar. Se quedó sentado en el suelo con la mirada perdida. Julia intentó animarlo. Cantó una canción. Tomó la guitarra. Nada. Mateo se acercó, despacio. ¿Puedo sentarme? Diego no reaccionó. Él se sentó. Quedó en silencio unos minutos. Luego tomó un lápiz de color, giró la hoja del cuaderno con cuidado y empezó a dibujar una línea. Simple. Recta. Luego otra. Y otra. Como si estuviera construyendo algo solo con trazos. Diego lo miró de reojo. No interactuó, pero tampoco se alejó. Cuando Mateo se fue, dejó el cuaderno con él. En la tapa escribió: podés seguir si querés. Al día siguiente, Julia llegó tarde. Había pasado la mañana en la fila del centro de salud con Diego. Tuvo una crisis fuerte la noche anterior, con fiebre y agitación. Durmió poco. Ella, menos. Llegó al centro con ojeras y el pelo atado como salió. Encontró a Mateo ya en la sala, arreglando una silla. No tenés que estar aquí tan temprano. Pero quería estar. Ella suspiró. Diego tuvo una noche complicada. No sé si podrá quedarse hoy. Si querés puedo quedarme con él mientras das clase. Ella lo miró con cuidado. No es solo quedarse, es entender su ritmo, saber cuándo parar, cuándo no insistir. No voy a insistir, solo quiero estar cerca. Ella asintió. Está bien. Mateo pasó la mañana con Diego en un rincón de la sala. El niño no quiso hablar, ni dibujar, pero se quedó. Aceptó su presencia. Julia, entre una canción y otra, lanzaba miradas rápidas. Y veía. Veía que ese hombre ya no era el mismo que llegó con frases ensayadas y sonrisa de escaparate. Había perdido algo, o había dejado algo en el camino. Y ahora, parecía intentar construir otra cosa. Pero Julia aún no sabía si podía confiar en eso.
Ya había visto gente prometer mundos y desaparecer con el primer tropiezo. Esa tarde, Mateo recibió una llamada de la secretaria de la empresa. Tu nombre fue retirado de la agenda del consejo. ¿Por qué? Decisión de tu padre. Dijeron que no estás listo para representar la marca en este momento. Colgó y se quedó parado en medio de la calle, con el teléfono en la mano, con el pecho lleno de un vacío antiguo. No era rabia, ni tristeza. Era un corte. Un tipo de caída que no hace ruido. Volvió al centro al final del día. Clara todavía estaba allí, ordenando los materiales. Enzo se quedó parado en la puerta. ¿Tuviste un día difícil? Tuve. Ella lo miró. Por primera vez, con un poco menos de armadura. Nosotros también. Se quedaron los dos allí, sin decir mucho, solo compartiendo el peso de estar intentando. Más tarde, mientras Clara guardaba la guitarra en su estuche, Lucas se le acercó con el cuaderno en las manos. Le mostró el dibujo. Era una casa, con un árbol al lado, y 3 personas. Una de ellas sostenía un paraguas. Clara miró a Lucas. Él no dijo nada, pero sonrió. Y fue allí, en ese pequeño instante, que algo pareció respirar de nuevo. Pero afuera, el clima cambiaba, y una nube pesada se formaba detrás de los edificios. Silenciosa, lista. El centro comunitario estaba vacío cuando Clara llegó esa mañana, más temprano de lo normal. El sonido de la llave girando en la puerta resonó por el salón silencioso. Entró, dejó el bolso sobre la mesa y encendió las luces del salón de música. Había dormido mal. La conversación con la coordinadora todavía retumbaba en su cabeza. El coro podía terminar en cualquier momento. Y ya no sabía qué hacer. Lucas llegó poco después, traído por uno de los voluntarios. Estaba callado, como casi siempre, pero con un brillo extraño en los ojos. Fue directo a la sala contigua, donde estaban los materiales terapéuticos. Clara se dio cuenta. Le pareció raro. Lo siguió con la mirada. Minutos después, Lucas salió con algo en las manos. Un dispositivo nuevo. De esos aparatos sensoriales costosos, con texturas y luces, usados para estimular respuestas en niños con necesidades especiales. Clara se congeló. Conocía ese aparato. Lo había investigado por semanas. Era carísimo. Fuera de cualquier posibilidad de compra. La ONG jamás podría costear algo así. Nunca habían mencionado que existiera uno en el centro, y ahora, allí estaba. Clara tomó el aparato de las manos de Lucas, con cuidado. Él no protestó. La miró como quien espera aprobación. Pero ella no podía reaccionar, ni sonreír, ni agradecer. Nada. Fue directo a la oficina de la coordinadora. ¿De dónde salió esto?, preguntó sin rodeos. La coordinadora levantó la vista del ordenador. Fue una donación. Llegó ayer. Pedido anónimo. Directo al nombre del centro. ¿Anónimo? Sí. No había remitente. Clara no tuvo que pensar mucho. Era de él. Enzo. Sinchu 003, el rostro arder. Salió de la sala sin decir nada más. Al final de la tarde, él apareció, como si fuera un día cualquiera, con mochila al hombro y una sonrisa leve. Llevaba un cuaderno de bocetos, listo para mostrar ideas de pequeñas reformas en la estructura. Pero no hubo tiempo. Clara lo vio entrar y fue directo al punto. Tenemos que hablar. Enzo notó el tono, guardó el cuaderno. Claro. ¿Qué pasó? Ella cruzó los brazos. Miró fijamente. El equipo que apareció hoy. Fuiste tú, ¿verdad? Él dudó un segundo. Luego respondió. Fui yo. Clara respiró hondo, con lentitud. Luego habló bajo, con firmeza. ¿Por qué? Porque sabía que era importante para Lucas, y tú misma dijiste que no había forma de comprarlo. ¿Y pensaste que podías resolverlo con dinero? Intentó explicarse. No se trata de dinero. Solo quise ayudar. De verdad. Sin figurar. Ella dio un paso atrás. Pero figuraste, dentro de mi vida, sin preguntarme nada, sin entender lo que esto significaría para mí. ¿Tienes idea de cómo me sentí hoy? Humillada. Enzo abrió los ojos con sorpresa. ¿Humillada? No entiendo. Claro que no entiendes. Vienes de un mundo donde todo se resuelve con un clic.
donde compras comodidad, tiempo, atención, paz, pero aquí, cada cosa se conquista, y cuando algo aparece así, de la nada, parece que estábamos esperando limosna, como si yo hubiera fallado con mi hermano, como si tú supieras lo que necesita más que yo. Él intentó acercarse. Clara, no era eso. Nunca quise minimizar nada. Al contrario, ella no lo dejó continuar. No lo entiendes, Enzo. Todavía crees que puedes controlar las cosas con buenas intenciones. Pero hay cosas que no se compran, ni se ofrecen. Hay cosas que son solo nuestras. Y cruzaste ese límite. Él bajó la cabeza. Guardó silencio por unos segundos. Luego habló, en voz baja. Solo quería estar cerca, ser parte. Clara lo miró con los ojos brillosos, pero firmes. Entonces deberías haber esperado a que te invitaran. La sala quedó en silencio. El sonido de la calle, amortiguado, parecía aún más lejano. Enzo dio un paso atrás, luego otro, hasta apoyarse en la pared. Ella se dio vuelta. Creo que lo mejor es que no vuelvas más aquí. Él quiso argumentar. Quiso decir que lo sentía, que estaba intentando, pero no salió nada. Entonces dio media vuelta y se fue. En el camino hacia la puerta, Lucas apareció en el pasillo. Sostenía su cuaderno de dibujos entre las manos. Miró a Enzo. Se miraron por unos segundos. Enzo forzó una sonrisa. Se agachó un poco. Cuida bien de tu hermana. Lucas no respondió, ni sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Fue lo último que Enzo vio antes de salir. Esa noche, Clara se quedó sentada en el suelo de la sala. El equipo estaba sobre la mesa. Lucas dormía en su habitación, y ella, quieta, con la mano en el rostro, se preguntaba en qué momento todo se desordenó tanto. Del otro lado de la ciudad, Enzo estaba en el coche, detenido frente al edificio de su familia. El mismo de siempre. Las luces del ático encendidas. Todo exactamente igual. Excepto él. Esa noche, no subió. Se quedó allí. Quieto. Con un sabor amargo en la boca. Y la certeza de que algo se había roto. Y que tal vez ya no se pudiera reparar. Clara no habló con nadie al día siguiente. Ni con los voluntarios, ni con la coordinadora de la ONG. Mucho menos con Enzo. No respondió mensajes. No abrió los correos. No tocó ningún instrumento. Solo hizo lo básico. Llegó temprano, organizó las sillas, recibió a los niños, distribuyó los materiales. Pero sin música, sin sonrisas, sin ganas. Entró en un modo que conocía bien, un modo silencioso, práctico, casi frío. Una forma de no sentir lo que dolía. Una forma de no pensar mucho para no perderse por dentro. Los niños lo notaron. No dijeron nada, pero lo notaron. Lucas también. Esa mañana se quedó callado en la esquina, con su cuaderno en el regazo, esperando una canción que no llegó, esperando un gesto que no apareció. Y cuando intentó acercarse, ella solo dijo, «Ahora no, Lu. La mana necesita organizar unas cosas». Él volvió a su rincón, en silencio, y ella siguió el día como quien arrastra una maleta muy pesada sin dejarla caer. Del otro lado de la ciudad, Enzo también callaba. Borró sus redes sociales. Ignoró todas las llamadas de la empresa. Pasó 2 días encerrado en casa, con las persianas cerradas y el celular apagado. No lloraba, no gritaba, no dormía. Se quedaba sentado en el suelo del salón, mirando el techo, intentando entender en qué momento se perdió del todo. Era como si hubiera vuelto al punto cero, o peor, porque ahora sabía que había intentado, que había llegado hasta donde pudo, pero que aún así, se equivocó. Por primera vez, empezó a dudar si el problema era realmente el mundo exterior o si, en el fondo, siempre había sido él. Comenzó a releer mensajes antiguos de su madre, consejos que siempre le parecieron exagerados, frases de su padre que antes causaban rabia, pero ahora dolían. Revisó fotos de cumpleaños antiguos. Sonreía en todas, pero mirando bien, había algo en su mirada. Un vacío disfrazado, un cansancio de quien nunca encajó del todo en nada. Volvió a recordar cosas de la infancia. Un dibujo que hizo y su padre rompió, diciendo que así no dibujaba un arquitecto de verdad.
Una vez que quiso tocar batería y su madre dijo que hacía mucho ruido. Un deseo antiguo de hacer un intercambio para estudiar arte, que fue archivado porque no combina con el apellido de la familia. Todo eso comenzaba a enredarse dentro de él, como si, por primera vez, estuviera viendo su propia vida sin maquillaje. Intentó escribir algo, pero no pudo. Intentó dibujar. El trazo no salía. Esa noche, salió de casa por primera vez en 3 días. Fue hasta la casa de sus padres, sin avisar. Su madre abrió la puerta con una sonrisa sorprendida. «Hijo, qué bueno verte». Entró. Se sentó en el sofá. La casa era exactamente igual a todo lo que siempre quiso evitar. Todo ordenado, todo en tono beige, todo con olor a flor artificial. Su padre apareció minutos después. Venía de la biblioteca, como siempre. «Desapareciste». «Estuve ocupado». «¿Con qué exactamente?». Enzo no respondió. Tomó una copa de la mesa, bebió un sorbo de agua y soltó. «Quiero entender cuándo nos convertimos en esto». Su padre frunció el ceño. «¿Esto qué?». «Una familia que no habla, que se ve en eventos, que manda mensajes por correo, que compra todo, menos escucha». Su madre intentó suavizarlo. «Enzo, siempre te dimos todo. Y tal vez por eso no sé lidiar con nada». La frase salió seca, dolorosa, pero verdadera. Se levantó, dijo que tenía que irse, y se fue. Ese mismo día, Clara recibió un aviso de la coordinación. El coro sería oficialmente suspendido la semana siguiente. El presupuesto había sido redirigido. Ya no había nada que discutir. «Clara, no fue eso. Nunca quise disminuir nada. Al contrario». Ella no lo dejó continuar. «Tú no entiendes, Enzo. Aún crees que puedes controlar las cosas con buenas intenciones. Pero hay cosas que no se compran, ni se ofrecen. Hay cosas que son solo nuestras. Y tú cruzaste ese límite». Él bajó la cabeza. Guardó silencio unos segundos. Luego habló en voz baja. «Solo quería estar cerca, ser parte». Clara lo miró con los ojos húmedos, pero firmes. «Entonces deberías haber esperado ser invitado». La sala quedó en silencio. El ruido de la calle, apagado, parecía aún más distante. Enzo dio un paso atrás. Luego otro, hasta quedar apoyado contra la pared. Ella se dio la vuelta. «Creo que es mejor que no vuelvas más aquí». Él quiso argumentar. Quiso decir que lo sentía, que estaba intentando, pero no salió nada. Entonces se dio la vuelta, y se fue. En el camino hacia la puerta, Lucas apareció en el pasillo. Tenía el cuaderno de dibujos en las manos. Miró a Enzo. Los dos se miraron durante unos segundos. Enzo forzó una sonrisa. Se agachó un poco. «Cuida bien de tu hermana». Lucas no respondió, ni sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Fue lo último que Enzo vio antes de irse. Esa noche, Clara se sentó en el suelo de la sala. El equipo estaba sobre la mesa. Lucas dormía en la habitación, y ella, quieta, con la mano en el rostro, se preguntaba en qué momento todo se desordenó tanto. Al otro lado de la ciudad, Enzo estaba en el coche, estacionado frente al edificio de su familia. El de siempre. Las luces del ático encendidas. Todo exactamente igual. Menos él. Esa noche, no subió. Se quedó ahí, quieto, con un sabor amargo en la boca, y la certeza de que algo se había roto, y quizás ya no se pudiera reparar. Clara no habló con nadie al día siguiente, ni con los voluntarios, ni con la coordinadora de la ONG, mucho menos con Enzo. No respondió mensajes. No abrió los correos. No tocó ningún instrumento. Solo hizo lo básico. Llegó temprano, organizó las sillas, recibió a los niños, distribuyó los materiales, pero sin música, sin sonrisas, sin ganas. Entró en un modo que conocía bien. Un modo silencioso, práctico, casi frío. Una forma de no sentir lo que dolía. Una forma de no pensar demasiado para no perderse por dentro. Los niños lo notaron. No dijeron nada, pero lo notaron. Lucas también. Esa mañana, se quedó quieto en una esquina, con el cuaderno en el regazo, esperando una canción que no llegó. Esperando un gesto que no apareció.
Y cuando intentó acercarse, ella solo dijo, «Ahora no, Lu. La hermana necesita organizar unas cosas». Él volvió a su rincón, callado. Y ella siguió el día como quien arrastra una maleta muy pesada sin dejarla caer. Al otro lado de la ciudad, Enzo también guardaba silencio. Apagó las redes sociales, ignoró todas las llamadas de la empresa. Pasó 2 días encerrado en casa, con las persianas bajadas y el celular apagado. No lloraba, no gritaba, no dormía. Se quedaba sentado en el suelo de la sala, mirando al techo, intentando entender en qué momento se perdió por completo. Era como si hubiera vuelto al punto de partida. O peor, porque ahora sabía que lo había intentado, que había ido hasta donde pudo, pero que, aún así, falló. Por primera vez empezaba a dudar si el problema era realmente el mundo que lo rodeaba, o si, en el fondo, siempre fue él. Empezó a releer mensajes antiguos de su madre, consejos que siempre creyó exagerados, frases de su padre que antes provocaban rabia, pero ahora dolían. Revisó fotos de cumpleaños pasados, sonreía en todas, pero mirando bien, había algo en la mirada. Un vacío disfrazado. Un cansancio de quien nunca encajó en nada de verdad. Volvió a recordar cosas de la infancia. Un dibujo que hizo y su padre rompió, diciendo que así no dibujaba un verdadero arquitecto. Una vez que quiso tocar batería, y su madre dijo que hacía mucho ruido. Un antiguo deseo de hacer intercambio para estudiar arte, que fue archivado porque no combina con el apellido de la familia. Todo eso empezaba a enredarse dentro de él, como si por primera vez viera su propia vida sin maquillaje. Intentó escribir algo, pero no pudo. Intentó dibujar. El trazo no salía. Esa noche, salió de casa por primera vez en 3 días. Fue a la casa de sus padres, sin avisar. La madre abrió la puerta con una sonrisa sorprendida. «Hijo, qué bueno verte». Él entró. Se sentó en el sofá. La casa era exactamente igual a todo lo que siempre quiso evitar. Todo ordenado, todo en tono beige, todo con olor a flor artificial. El padre apareció minutos después. Venía de la biblioteca, como siempre. «Has estado desaparecido». Estaba ocupado. ¿Con qué, exactamente? Enzo no respondió. Tomó una copa de la mesa, dio un sorbo de agua y soltó: «Quiero entender cuándo fue que nos convertimos en esto». El padre frunció el ceño. ¿Esto qué? Una familia que no habla, que se ve en eventos, que manda recados por correo, que compra todo, menos escucha. La madre intentó suavizar. «Enzo, siempre te dimos todo. Y tal vez por eso no sé lidiar con nada». La frase salió seca, dolorosa, pero verdadera. Se puso de pie, dijo que tenía que irse, y se fue. Ese mismo día, Clara recibió un aviso de la coordinación. El coro sería oficialmente suspendido la semana siguiente. Los fondos habían sido redirigidos. Ya no había nada que discutir. Ella lo escuchó en silencio. No discutió. No argumentó. Ya no tenía energía. Salió de la sala con los ojos secos, pero el corazón hecho pedazos. Lucas se dio cuenta. Estuvo inquieto el resto del día. Intentaba dibujar y paraba a la mitad. Caminaba en círculos por la sala. Clara intentaba calmarlo, pero estaba distante. Lejos de todo. En los días siguientes, su presencia fue haciéndose cada vez más esporádica. Empezó a delegar tareas. Faltaba a las clases de música. Evitaba a los voluntarios. Dormía poco. Comía aún menos. Comenzó a pensar si aún tenía sentido insistir. Enzo, por su parte, también desapareció por completo. No volvió al centro. No mandó mensajes. No llamó. Pasaba los días tratando de entender qué tipo de hombre quería ser, y si aún había tiempo de convertirse en otro. Empezó a salir de casa por las noches, solo, caminando por la ciudad como quien busca una grieta por donde entrar y desaparecer. En una de esas noches, se sentó en la acera frente al centro comunitario. Estaba cerrado. La calle vacía. Pero él se quedó ahí, apoyado contra el muro, con la mirada perdida. Recordó el dibujo de Lucas, el paraguas, las líneas rectas, la casa con el árbol. Y entonces lloró, sin sonido, sin sollozos.
Lloró como quien acepta que ya no sabe a dónde ir. Lloró como quien finalmente se ve sin excusas. Al día siguiente, Clara llegó al centro con dolor de cabeza y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, ni rabia. Era un tipo de vacío que helaba por dentro. Lucas también estaba diferente. Más callado, más distante. Como si hubiera absorbido todo su cansancio. A la hora del almuerzo, Clara fue hasta el mural de la entrada. Había una hoja nueva allí. Un dibujo. Eran ella. Y Lucas, y Enzo. Los tres sentados en un banco, con una melodía flotando alrededor. El trazo era infantil. Pero había un cuidado allí que no dejaba lugar a dudas. Miró alrededor. Pero no vio a nadie. Solo lo sintió. Y por un segundo, pensó si aún daba tiempo de volver. Pero el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Y el silencio que quedó después de eso no parecía paz, parecía advertencia. La crisis comenzó de una forma casi imperceptible. Lucas estaba más agitado esa semana. No dormía bien. No quería dibujar. No dejaba que Clara tocara la guitarra cerca de él. Pequeñas señales que ella intentó manejar con paciencia, como siempre. Pero por dentro, ya estaba agotada. El coro a punto de acabarse. La presión en la ONG. Las miradas desconfiadas de los colegas. La ausencia de Enzo. Todo apilado en un silencio que pesaba más cada día. Ese miércoles, lloviznaba cuando Lucas tuvo la primera crisis fuerte. Clara lo notó cuando empezó a golpear con los puños su pecho, como hacía cuando el mundo se le volvía demasiado grande. Intentó calmarlo. Se sentó cerca, habló en voz baja. Él no respondía. Los ojos perdidos, el cuerpo tenso. Intentó sostenerle las manos, pero él las apartó con fuerza. Luego vino el llanto. Alto, desgarrador. Lucas no lloraba así desde hacía tiempo. Clara sintió un escalofrío. No podía controlarlo, no allí, no sola. Llamó a uno de los voluntarios. Intentaron todo. El rincón de siempre, los objetos sensoriales, las músicas suaves. Nada funcionaba. Su respiración se volvió corta, rápida. Entonces decidió. Tenía que llevarlo al hospital. Llegó a la emergencia del hospital público cercano al centro comunitario. Empapada de lluvia, con Lucas en brazos, tenso y en silencio. El triaje fue lento. La atención, aún más. Nadie parecía entender bien qué pasaba. Intentaron aplicarle un calmante, pero Lucas reaccionó mal. Tuvieron que contenerlo. Clara se quedó fuera del cuarto, temblando. Por dentro y por fuera. Sentía culpa, miedo, rabia, todo al mismo tiempo. Quería gritar, pero no podía. Así que se sentó en un banco de plástico, mirando la nada, esperando que alguien llamara el nombre de su hermano. Pasaron 3 horas hasta que un médico apareció. Dijo que lo dejarían en observación, que necesitaría quedarse internado unos días. Clara asintió, pero no lo procesó. Solo tomó su mochila, aún mojada, y entró al cuarto. Lucas estaba acostado, su respiración más calmada, pero la mirada vacía. Ella le sostuvo la mano y se quedó allí, en silencio, toda la noche. Al día siguiente intentó volver al centro comunitario para dar clases, pero llegó tarde. La sala ya estaba llena, los niños alborotados. Pidió disculpas, intentó seguir el ritmo, pero no pudo. Olvidó la letra de una canción. Regañó fuera de lugar. Uno de los niños lloró, otro salió del aula. La coordinadora la llamó a conversar. «Necesitas un descanso, Clara». Ella negó con la cabeza. «Necesito estar aquí. Si no estoy aquí, no tengo nada». «¿Y Lucas?». Suspiró. Bajó la mirada. «Estoy con él por la noche. Durante el día estará internado igual». La coordinadora insistió en que se tomara unos días, pero Clara se negó. Tenía miedo de salir y no poder volver, de perder lo poco que aún sostenía. En los días siguientes, empezó a vivir en 2 mundos. Por la mañana en el centro, por la tarde y la noche en el hospital. Dormía en sillas duras, comía cualquier cosa de la cafetería, no respondía mensajes, no hablaba con casi nadie. Empezó a perder peso, a olvidar fechas, a confundir nombres, a hacer todo al límite. Un día,
Llegó al centro y encontró a una nueva voluntaria dando clases en su lugar. Nadie le había avisado. Sintió un nudo en el pecho. Preguntó a la coordinadora. Pensé que necesitabas apoyo. No era nada definitivo. Pero para Clara sonó como el principio del fin. No dijo nada, pero se fue temprano ese día. En el hospital, Lucas seguía callado. No comía bien. No la miraba a los ojos. Era como si algo se hubiera apagado. Como si se hubiera replegado a un rincón solo suyo. Ella intentaba conversar, cantar, leerle un libro. Nada funcionaba. Empezaba a temer que no volviera a ser quien era. Cierta noche, una enfermera se acercó a hablar con ella. Necesitas descansar. Esto es una maratón, no un sprint. Clara agradeció con una sonrisa débil, pero no se movió de allí. Al día siguiente llegó tarde otra vez al centro. El patio estaba vacío. La sala cerrada. Una de las empleadas dijo, «Los niños están con la nueva profesora de música». La coordinación decidió mantener a la sustituta por tiempo indefinido. Clara simplemente asintió. Salió caminando. El mundo le parecía distante. Los sonidos apagados. Los colores desteñidos. Fue hasta una placita cercana. Se sentó en un banco. Se quedó mirando cómo una hoja caía de un árbol. Y sin darse cuenta, empezó a llorar. No fue un llanto escandaloso. Fue de esos que llegan despacio. Que arden. Que vacían. Llanto de quien ya no puede con todo sola. Sacó el celular. Pensó en llamar a Enzo. Pero no lo hizo. Pensó en enviar un mensaje a la coordinadora. Pero no lo envió. Pensó en irse a casa. Pero no fue. Se quedó ahí, sentada. Todo el cuerpo le pesaba. Cuando llegó al hospital, Lucas dormía. Se sentó en la silla junto a la cama y le sostuvo la mano. Susurró. Perdón. La mana ya no sabe qué hacer. Esa noche soñó con su madre, un sueño confuso. La casa de la infancia, una música lejana, y la imagen de la madre diciendo, «Cuidar de todo no es lo mismo que cuidarte a ti». Despertó sobresaltada, con sollozos atorados en la garganta. Al día siguiente, fue al centro solo para recoger algunas cosas. La sala estaba abierta. La nueva profesora sonreía. Los niños reían. Todo funcionaba sin ella. Clara recogió su mochila, miró el mural de dibujos y sintió un vacío en el pecho. Un dibujo antiguo seguía ahí. Era de ella, Lucas y Enzo, los tres tomados de la mano. Quitó el dibujo del mural, lo dobló con cuidado, lo guardó en la bolsa y salió. Afuera, el día estaba gris, pero no llovía. El mundo seguía, pero ella ya no sabía si podía seguir con él. El silencio dentro de ella, esta vez, no era solo cansancio. Era otro tipo de silencio, de esos que gritan hacia adentro. Y por más que fingiera que podía con todo, ya no podía. Lucas seguía internado, y ahora, también callado por dentro. Y ella empezaba a dudar si algún día volvería a ser quien fue. Esa noche, el hospital quedó en silencio, sin visitas, sin canciones, sin color. Y lo que quedó en el aire no era esperanza, era aviso. Durante una madrugada cualquiera, mientras la ciudad dormía bajo una llovizna fina, Lucas falleció, sin aviso, sin alarde, sin explicación. Clara estaba sentada junto a su cama, como cada noche desde que lo internaron, los ojos pesados, el cuerpo débil de cansancio. Se quedó dormida por unos minutos. Cuando despertó, Lucas ya no respiraba. No hubo gritos, ni llanto, ni desesperación aparente. Solo lo miró. Le tocó el rostro con la punta de los dedos. Luego presionó el botón de emergencia. Cuando el equipo médico entró corriendo, ella salió de la sala. Sin decir nada, sin mirar atrás, se sentó en el pasillo, las manos en el regazo, los ojos fijos en la pared de enfrente, y allí se quedó. Horas, días, sin dormir, sin comer, sin hablar. La noticia llegó primero a la coordinación de la ONG. Luego se esparció entre los voluntarios. Una de las monitoras intentó llamarla, luego otra. Luego mandaron mensajes. Nadie obtuvo respuesta. Enzo se enteró por la secretaria de su padre.
Estaba en medio de una reunión cuando el celular vibró con una notificación. Falleció el hermano de la chica del coro. Creí que debías saberlo. Se congeló. Salió de la sala sin pedir permiso. Tomó el coche y condujo sin pensar. Fue directo al hospital. Pero Clara ya no estaba allí. En el informe decía que se había ido sola, en plena madrugada. No dijo a dónde iba. Solo tomó su mochila y se fue. Enzo intentó llamar. Mandó mensajes. Nada. En el centro comunitario, el mural seguía intacto. El dibujo de los tres aún colgado. Pero el ambiente era otro. La nueva profesora de música seguía dando clases. Los niños, poco a poco, volvían a sonreír. Pero había un vacío, un silencio que nadie sabía explicar. Clara pasó los días siguientes en la casa donde creció. Una casa sencilla, alejada del centro. Cerró la puerta, apagó el celular, cerró las ventanas y desapareció del mundo. No lloraba, no gritaba, no dormía. Solo se quedaba sentada en la silla del salón, con la mirada perdida, como si ya no estuviera ahí, sin Lucas. No sabía quién era. Todo lo que antes tenía sentido ahora parecía ridículo. El coro, las clases, la música. Nada tenía sentido. Nada. La vecina de al lado tocaba la puerta todos los días. Llevaba comida. Intentaba hablar. Nunca recibió respuesta. Solo el sonido del televisor encendido en volumen bajo. Un ruido cualquiera, solo para llenar el aire. Enzo fue hasta allí una vez. Tocó la puerta. Llamó. Esperó. Nada. Se sentó en la acera. Se quedó allí durante horas. Luego se fue. Sin respuesta. En la oficina, ya no era bien recibido. Perdió el cargo. Perdió los proyectos. Solo quedaba el nombre, y aún eso parecía escurrirse de sus manos. Su padre no le hablaba más. Su madre enviaba mensajes cortos, preocupados, pero distantes. Intentaba mantener algo de rutina. Caminaba, dibujaba, leía. Pero todo le parecía falso. Sin forma. Sin sonido. El coro fue cerrado oficialmente la semana siguiente. Los niños fueron reubicados en otras actividades. La coordinadora de la ONG informó que Clara había sido desvinculada, por ausencia continua. En el barrio, comenzaron los rumores. La chica de la música enloqueció. Pobrecita, perdió al hermano. Siempre fue fuerte, pero ahora parece rota. Nadie sabía. Nadie entendía. Una noche, Clara se levantó de la silla y fue hasta la habitación de Lucas. Todo estaba igual. La cama tendida. Los juguetes en la esquina. Los dibujos en la pared. Se acostó en su cama. Se quedó mirando al techo. Y allí se quedó. Su cuerpo aún respiraba. Pero por dentro, algo se había detenido, como si su alma hubiera pedido una pausa. Como si el tiempo hubiera perdido sentido. Afuera, el mundo seguía. El bus pasaba a la misma hora. El mercado de la esquina abría puntualmente. Los niños jugaban en la acera. Pero dentro de esa casa, todo era ausencia. Enzo enviaba mensajes todos los días. Hola, solo quería saber si estás bien. Quería decir que estoy aquí, si necesitas. Lo siento por todo. Nunca recibió respuesta. Una noche pasó en coche frente a la casa. Vio una luz encendida, una sombra en la ventana. Se detuvo. Pensó en bajar, pero no bajó, porque entendió. Ahí, en esa casa, ahora solo vivía el silencio. Pero no el de antes. Aquel silencio leve, lleno de significado y música escondida. No, el silencio que había allí ahora era otro. Era el silencio del final. Durante una madrugada lluviosa, en la habitación gris del hospital, Lucas falleció. Sin aviso, sin sonido, sin despedida. La enfermera entró con pasos suaves. Vio el monitor silencioso. Confirmó con la mirada. Tocó el hombro de Clara. Ella no reaccionó. No gritó. No preguntó nada. Solo se levantó lentamente de la poltrona al lado de la cama. Acarició la frente de su hermano. Y se quedó allí, en silencio. Un silencio que ya no era ausencia de sonido. Era desesperación pura, atravesada por dentro. En los días siguientes Clara no habló. No lloró en el velorio. No eligió la ropa.
No contestó llamadas. No escuchó a los amigos de la ONG. No respondió a la coordinadora, ni al médico, ni a la vecina que intentó llevarle un té. Simplemente existía, como quien flota en un espacio vacío. El centro comunitario siguió funcionando. El coro, no. La nueva profesora de música asumió otras clases. Los niños jugaban, pintaban, cantaban canciones nuevas. Algunos preguntaban por Clara. Otros, no. Clara se encerró en el apartamento. Las paredes parecían cerrarse. El sonido de la nevera la molestaba. La luz de la ventana también. La guitarra apoyada en un rincón parecía un recuerdo de un mundo que ya no existía. Pasaba horas sentada en el suelo del salón, mirando al vacío. El tiempo no pasaba. Y aún así, todo parecía lejano. A veces, tomaba el cuaderno de Lucas, aquel que usaba para dibujar. Lo pasaba hoja por hoja, lentamente. Sus dibujos estaban llenos de casas, árboles, bancos, personas tomadas de la mano. Siempre 3 personas. Siempre con una sombra de paraguas, como si supiera desde el principio que el mundo necesitaba abrigo. Pero ahora no había abrigo, y ella ya no sabía quién era sin él. El día del entierro, la ONG mandó una corona de flores. Enzo no fue. Nadie de la empresa apareció. El cementerio era sencillo. La ceremonia, breve. Clara se quedó de pie, junto a la tumba, con el cuerpo erguido y la mirada fija. La lluvia fina caía sobre sus hombros, pero no la sentía. Cuando todo terminó, las personas se fueron marchando poco a poco. Algunos intentaron abrazarla, otros solo saludaron desde lejos. Clara fue la última en marcharse. Tocó la lápida recién colocada. Susurró su nombre una vez, luego otra, luego ninguna más. Tomó una piedra pequeña del suelo, la colocó sobre la tierra húmeda y se fue. Las semanas siguientes fueron de letargo. Olvidaba comer, dormía poco. A veces despertaba en medio de la noche sin saber dónde estaba. Se detenía frente al espejo y no se reconocía. Su rostro parecía otro. Sus ojos no tenían brillo. Su voz, cuando salía, era apenas un susurro sin fuerza. La coordinadora de la ONG fue a su casa un sábado. Clara abrió la puerta, pero no invitó a pasar. Se quedó parada en la entrada. Delgada, pálida, con el cabello recogido sin cuidado. Clara, estamos preocupados por ti. Ella no respondió, solo la miró. La coordinadora continuó. Sé que no hay consuelo para esto, pero no estás sola. Si quieres volver, aunque sea solo para observar. El coro se terminó. Respondió Clara al fin. Podemos empezar de nuevo. Con calma. Clara dio un paso atrás. Ya no hay música. Y cerró la puerta. En la empresa, Enzo también vivía sus propios silencios. Desde que fue apartado del consejo, apenas aparecía. Los socios lo evitaban. Su padre ya no insistía, como si hubieran acordado, sin palabras, que él había dejado de ser prioridad. Pero a él no le importaba, porque desde el entierro de Lucas, al que no tuvo el valor de asistir, cargaba un peso que no sabía nombrar. Sentía culpa, sí, por no haber ido, por no haber sabido cómo actuar, por haberse alejado, por no haber entendido realmente a Clara. La llamó 4 veces. Ella no contestó ninguna. Escribió mensajes largos. Los borró todos antes de enviarlos. Pensó en ir al centro comunitario, pero sabía que no la encontraría allí. Pensó en ir a su casa, pero tuvo miedo de hacer más daño que bien. Así que solo observaba. Desde lejos, a veces estacionaba su coche 2 calles antes, solo para ver si la luz de su apartamento estaba encendida. Casi siempre estaba apagada. El centro comunitario también sentía la ausencia. La nueva profesora de música era simpática, organizada. Pero los niños más antiguos sabían. Sabían que no era lo mismo. Algunos dejaron de asistir. Otros estaban más inquietos. Los dibujos en los murales cambiaron. Se volvieron más secos, más duros. Una de las niñas que siempre cantaba con entusiasmo preguntó un día, ¿Clara va a volver? La profesora dudó. Tal vez, cuando se sienta mejor. La niña cruzó los brazos. ¿Mejor de qué? Nadie respondió. En casa de los padres de Enzo,
El silencio también se acumulaba. Su madre intentaba mantener las apariencias. Organizaba cenas, hablaba con los columnistas, mostraba las fotos de la nueva campaña de la empresa. Pero lo sabía. Sabía que su hijo estaba cada vez más distante. Sabía que había un vacío allí. Y que ya no sabía cómo alcanzarlo. Un día, Enzo apareció sin avisar. Se sentó en la terraza. Se quedó allí, en silencio. Su madre trajo café. Él no lo bebió. Solo miraba el jardín. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo sin mirarla. Que aprendimos a fingir muy bien. Ella no respondió. Solo apoyó su mano sobre la de él. Al día siguiente, Enzo envió una carta a Clara, escrita a mano, sobre un sobre simple, sin firma, pero con su trazo. Dentro solo unas pocas líneas. Yo no sé cómo ayudar, ni siquiera sé si puedo, pero todavía estoy aquí, en el mismo lugar, esperando por si algún día quieres verme. Clara leyó la nota 2 veces, luego la guardó en el sobre y la colocó en un cajón. No respondió, no la tiró. Pero tampoco lloró, porque ya no le quedaban lágrimas. Vivía en un estado entre la apatía y el sobresalto. Cualquier ruido fuerte le molestaba, cualquier palabra de afecto dolía. Evitaba salir de casa. Dejó de contestar el teléfono. Si sonaba el timbre, fingía no oír. La vida seguía afuera, pero para ella todo parecía estar en pausa. Una tarde decidió donar la ropa de Lucas. Doblando una a una, las metió en una bolsa. Cuando llegó a la última camiseta, aquella azul con un cohete dibujado, se detuvo. Se sentó en el suelo. Abrazó la prenda. Y allí, por primera vez desde el entierro, lloró. En silencio. En lo bajo, con la cara enterrada en la tela. No lloraba de alivio, ni siquiera de nostalgia. Lloraba porque su cuerpo ya no aguantaba guardar tanto dolor. Esa noche tuvo un sueño extraño. Lucas corría por un campo. Reía. Pero no hablaba. Solo corría. Y al fondo, alguien tocaba una melodía suave. Ella intentaba seguirlo, pero el suelo se hundía. Y él, poco a poco, desaparecía entre la niebla. Despertó sudando, con el pecho apretado. Fue a la sala. La guitarra seguía ahí, apoyada, intacta. La miró un rato. Luego se dio la vuelta y regresó al cuarto. Cerró la puerta. Afuera, el mundo seguía. Pero dentro de ella, el silencio crecía. Tomaba espacio. Un silencio que ya no era solo dolor. Era ausencia de propósito, de identidad, de sentido. Y nadie lo sabía. Nadie lo veía. La vecina comentó que Clara se veía más delgada. El panadero dijo que ya no pasaba por la panadería. La coordinadora de la ONG escribió un correo. Preguntó si podía visitarla. Ella no respondió. Un viernes de cielo nublado, Clara salió de casa por primera vez en días. Llevaba puesta la chaqueta de su hermano, aquella que más le gustaba. Fue a la plaza donde él solía jugar cuando era más pequeño. Se sentó en un banco de cemento. Observó el columpio vacío. Estuvo allí más de 1 hora. Cuando se levantó, dejó un papel bajo una piedra. Un dibujo antiguo. De ellos dos, con una estrella en el medio. Era el último que Lucas había hecho. Y se fue, sin mirar atrás. Ese día no salió el sol, ni en los días siguientes. Y el silencio que quedó no parecía solo duelo, parecía advertencia. El sol salió despacio aquel sábado. Después de tantos días nublados, era como si el cielo hubiera decidido dar una tregua. Clara se despertó temprano. No porque tuviera compromisos, sino porque su cuerpo parecía saber que ese día era diferente. No del tipo grandioso, solo diferente. Se dio una ducha larga. Se vistió con una blusa simple, pantalones cómodos, y se recogió el cabello con suavidad. Se miró en el espejo. Su rostro aún mostraba marcas del dolor, pero también había algo nuevo allí. Un cansancio distinto, como si su cuerpo estuviera empezando a recordar cómo era cargar solo su propio peso. En la cocina, preparó un café fuerte. El aroma llenó la casa. Por primera vez en mucho tiempo, abrió la ventana. Dejó que entrara el aire. También el sonido de la calle. La guitarra seguía apoyada en la esquina del salón. Clara pasó junto a ella, la miró brevemente, pero no la tocó.
Todavía no. Salió de casa sin rumbo. Caminó despacio por el barrio. La misma panadería, la misma parada de autobús, el mismo kiosco. Pero todo le parecía distinto ahora, porque ella empezaba a sentir otra vez. Pasó por la placita donde solía ir con Lucas. Vio a un niño pequeño deslizándose solo por el tobogán. Su madre lo esperaba sentada en un banco, sonriendo. Clara se sentó en el otro banco, no para revivir nada, solo para respirar. Después de un rato, sacó del bolsillo un papel doblado. Era el dibujo que Lucas había hecho. Aquel de las 3 personas y el paraguas. Lo abrió con cuidado, pasó la mano sobre el papel y lo dejó allí, en el banco, con ternura, como dejando un mensaje silencioso para quien viniera después. Más tarde, pasó frente al centro comunitario. Se detuvo. Miró el nuevo mural, las fotos de los niños sonriendo, los carteles coloridos. Una de las trabajadoras la vio y se acercó. ¿Quieres entrar un momento? Clara lo pensó. Respiró hondo. Solo un minuto. Entró. Caminó por los pasillos con lentitud. Reconoció cada pared, cada olor, cada recuerdo. Llegó a la sala de música. Estaba distinta, pero seguía siendo la misma. Tocó el teclado con la punta de los dedos. Luego se fue. En la calle, el sol seguía firme. Sentía el calor sobre la piel. Enzo estaba sentado en la terraza de su nuevo departamento. Había dejado el trabajo, vendido el ático. Ahora vivía en un lugar más pequeño, en una calle más tranquila. Trabajaba como consultor, sin prisas. Hacía proyectos pequeños para escuelas, centros sociales. Nada de revistas, nada de placas con su nombre. Pero tenía sentido. Seguía pensando en Clara, todos los días. Pero no insistía. Sabía que hay cosas que no se aceleran. También sabía que a algunas personas solo se las puede amar desde lejos, deseándoles lo mejor en silencio. Esa tarde, recibió un mensaje. Hoy salió el sol, y salí a caminar. Gracias por haber esperado. No tenía nombre, pero él supo. Guardó el móvil en el bolsillo, se puso de pie, y miró al cielo. Esa noche, Clara regresó a casa con las ventanas abiertas. El aire circulaba ligero. Tomó la guitarra del rincón, la afinó con calma. Se sentó en el suelo del salón, y tocó. La melodía era simple, pero no necesitaba nada más. Era ella, volviendo a lo que era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, dentro de aquella casa, el silencio se volvió sonido, y sonido de renacer.